Muy buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Es para mí un placer nuevamente regresar a estar con ustedes en este espacio que es de gran bendición para ustedes. Hoy, acercarse a Él, acercarse a Dios será nuestra mejor opción y es nuestra mejor opción, amada iglesia. En la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. La epístola se escribió desde Jerusalén aproximadamente entre los años 45 y 50 después de Cristo. Allí se estaba viviendo un periodo. ¿Cuál era ese periodo que se vivía en ese entonces? Era el de la iglesia, una época donde la iglesia se encontraba en una dispersión, ¿sí?, por parte de los judíos que se encontraban allí en Jerusalén. Esto había ocurrido pues con la dispersión de los judíos por parte del imperio romano en ese entonces, liderado por el emperador Nerón, ¿cierto? Eran los primeros años de la iglesia y del mismo modo también había una iglesia incipiente, una iglesia que poco a poco iba avanzando y que también se iba engrandeciendo con pisadas abismales, con pisadas enormes. Y gracias a Dios así era y así fue el contexto o de pronto el periodo que vivió la iglesia en ese momento. Es entonces cuando Santiago, hermano de Jesús y líder del concilio de Jerusalén en ese entonces, confirmado en citas bíblicas en Hechos capítulo 12 versículo 17, también capítulo 15 versículo 13 hasta el 21 y entre otras citas bíblicas, siendo una figura muy prominente en ese entonces Santiago, por estar al frente de la iglesia de Jerusalén por alrededor de 30 años como pastor, fue conocido y fue una figura, ¿cierto? Entonces, al ser él una figura y ser reconocido a nivel del cristianismo, decide Santiago escribir esta epístola con una motivación, la cual era la de exhortar a aquellos cristianos judíos, ¿cierto?, que dependían demasiado o muchísimo de la fe. Y por eso ellos no tocaban nada de la parte práctica de la fe. En este caso, las obras que nosotros como creyentes debemos realizar, que son reflejo de nuestra fe, son reflejo de lo que creemos, ¿cierto? Y esto lo hizo él con el objetivo de hacer que aquellos cristianos no solamente creyeran, no solamente mantenieran su fe, sino que también se motivaran a practicar las obras de la fe. Por eso Santiago, dentro de todos aquellos mensajes exhortativos e indispensables para la vida del cristiano, como la sabiduría que viene de Dios, como soportar las pruebas, como ser hacedores de la palabra de Dios, como la amonestación contra la parcialidad, ¿cierto?, como la fe sin obras, como la lengua y también la sabiduría de lo alto, decide hablar acerca de la amistad del mundo. Dentro de todos estos mensajes de exhortación, Santiago también decide hablar acerca de la amistad con el mundo. Y dentro de ella, decide hablar sobre el estar cerca o nosotros permanecer cerca de Dios en este caso. Pero, ¿por qué los judíos de aquella época debían acercarse a Dios? O más bien, ¿por qué nosotros hoy en día debemos acercarnos a Dios? Santiago sabía y tenía conocimiento de que habían algunos judíos cristianos que recientemente fueron convertidos, que dependían muchísimo de la fe y no estaban practicando aquellos correctamente y en ocasiones omitían las obras de la fe. Quiere decir que en este caso ellos no estaban practicando la palabra de Dios, estaban creyendo, estaban confiando, ¿sí? Su fe estaba activa, pero sus obras en cuanto a la fe no estaban siendo demostradas. Los historiadores y la misma palabra da mención de aquellos judíos convertidos al cristianismo
que estaban siendo tentados en enriquecerse y otros atravesaban momentos de empobrecimiento y opresión por parte del Imperio Romano. Como les había dicho, en ese entonces ese era el periodo que estaba viviendo el pueblo judío por parte del Imperio Romano, opresión, empobrecimiento por parte del imperio. Y algunos contaron con la suerte de no tener esta condición, sino de estar en un proceso de enriquecimiento. Por eso Santiago decide escribir esta carta. Y es ahí donde Santiago inserta su exhortación moral, invitándoles a que se acerquen a Dios, con la plena seguridad de que Dios también se acercará a ellos, ¿cierto? Y esto con una sola intención, y es la de que aquellos judíos cristianos que se habían convertido recientemente pudieran cambiar ese pensamiento, ¿cierto? Pudieran cambiar el modo de vivir para así llevar una vida acorde y coherente a la voluntad de Dios, creyendo, pero también practicando la palabra de Dios. Por último, Santiago exhorta a los pecadores y lo hace desde toda su epístola de una manera tan directa, tan impresionante. Santiago los exhorta a estos pecadores, aquellos que sabían que sus caminos, que sus acciones no eran agradables delante de Dios. Él los exhorta con todas las palabras que menciona en esta epístola. Los menciona alrededor de toda la epístola, los exhorta, pero lo hace con la intención de invitarlos y también motivarlos a limpiar sus manos. ¿Sí? A limpiar sus manos. ¿Qué quiere decir esto de limpiar sus manos? Esto quiere decir borrar sus errores, borrar sus faltas del pasado, para ser aceptos, para ser aceptables delante de Dios y delante del prójimo en ese entonces, ¿sí? Porque ya el prójimo se estaba dando cuenta de que aquellos judíos cristianos tenían fe en aquel Dios, pero sus obras no eran las mejores. Finalmente, Santiago menciona a los de doble ánimo, aquellos cuyo corazón y pensamiento y actitudes constantemente cambiaban y variaban, ¿cierto? Por su contexto, logrando así perder su identidad, pero también mostrándoles lo necesario que era purificar sus corazones, ¿cierto? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, amada iglesia. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero, mis amados hermanos y amigos que están observando esta reflexión, ¿estás tú cerca de Dios o estás lejos de Él? Esa es la pregunta. ¿Tu situación o condición te ha impedido acercarte a Dios? ¿O por el contrario, has estado acercándote todos los días a aquel que sí hace verdaderamente al hombre feliz? Están esas dos plataformas, donde estamos con Él y donde no estamos con Él. Cuando estamos cerca a Él, cuando estamos lejos de Él. ¿En cuál de las dos te encuentras tú? Recuerda la posición de Dios, mi amado hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Al que viniere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 20 y 21. Amada iglesia, pase lo que pase y tiempo tras tiempo, nuestra mejor opción siempre será acercarnos al Padre, o sea, acercarnos a Dios. Que aquellos judíos cristianos convertidos recientemente, que se habían apartado o que estaban distantes, estaban lejos de Dios por todo lo que había acarreado la llegada del Imperio Romano a Jerusalén, también
le fue dada esa oportunidad, también le fue dada esa palabra que Santiago les escribió, que Santiago les envió, ¿sí? Con el propósito de que ellos no solamente confiaran, no solamente creyeran, sino que también practicaran la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hay de nosotros? Estamos creyendo en Él, tenemos fe en Él, pero realmente estamos practicando la palabra de Dios. Estamos perdonando, estamos amando, estamos amando al prójimo, estamos obedeciendo a Dios, estamos alabando a Dios, estamos orando, estamos enseñando, estamos siendo ejemplo ante la iglesia, ante la congregación. Amada iglesia, es momento de que no solamente creyamos, que no solamente estemos convencidos de a quién creemos, de quién tenemos con nosotros, sino también que es necesario de que nosotros podamos practicar las obras de la fe, ¿cierto? Eso solamente se puede lograr cuando tú decides acercarte a Dios, cuando tú decides vivir una vida íntima, vivir una vida en cercanías con Dios. Eso solamente pasa cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Amada iglesia, nuestra mejor opción en estos momentos es siempre acercarnos a Dios, siempre permanecer en Él. No obstante de nuestra condición, nuestra situación, ¿sí? Nuestros problemas, nuestras dificultades, independientemente de todo eso, siempre nuestra mejor opción como hijos de Dios será acercarnos a Él, será permanecer en Él. Dios les bendiga, iglesia. Espero que se encuentren muy bien y que siempre su anhelo y su inclinación y motivación sea acercarse cada día más a Dios.